Dicen que el primer paso para vencer una relación tóxica es la aceptación. Y me tardé años en aceptar esto, pero lo estoy diciendo públicamente. Estoy adicto a mi teléfono y no está bien. Es algo que ya he sabido por mucho tiempo porque la primera hora cuando me despierto y la última hora cuando me voy a ir a dormir estoy en el teléfono, pero por más mal que es, lo sigo haciendo. Es de esas cosas que dices, luego lo soluciono. ¿Qué tan mal puede ser? ¿Qué importa si veo memes un rato? Necesito checar ese WhatsApp. Oye, ese mail puede ser importante. Ya llegó mi paquete, déjame revisar la guía. ¿Cómo va mi video de YouTube? Tengo mensajes nuevos en Instagram. ¿Cómo van los followers en TikTok? ¿Cómo está mi calendario este mes? ¿Cómo va Bitcoin? ¿Cuánto debo en la tarjeta de crédito? ¿Cuánto dormí ayer? Necesito revisar Twitter a ver si hay noticias nuevas. Espera, tengo 6 WhatsApps que no he contestado. Déjame contesto 2 y luego me distraigo porque mi youtuber favorito subió video. ¿Quién me está marcando? El banco, una encuesta, gente que no conozco. Mi chapa inteligente ya no tiene batería. Me tengo que acordar de eso. Mi esposa dice que no sale bien el agua en el lavabo del baño. Me tengo que acordar de eso. Instagram Stories, a ver qué están haciendo todos y que me dé FOMO. Hay buena madreada en el grupo de WhatsApp de los amigos. Déjame me meto a checarlo. El grupo de vecinos de WhatsApp se están peleando. Hay que ir a ver el chisme. El grupo de la familia están felicitando a alguien, entonces me tengo que meter a mandar un mensaje. Hay una oferta de jugo de manzana que siempre compro. La tengo que aprovechar. Recordatorio de meditar. Luego lo hago. 10 tips para mejorar en tus finanzas. 6 cosas que no sabías de Harry Potter. ¡Ay! Faltan 20 minutos para la comida. Entonces, pues mejor ya nada más veo Twitter o Instagram porque ya no alcanzo a trabajar. Eso es todos los días. Y me gusta justificarlo porque me dedico a redes sociales. Entonces siempre es tipo, hey, es mi trabajo, pero no es, no debería estar entrando a Instagram. Afortunadamente ya tengo gente que sube la mayoría del contenido. No debería estar constantemente distrayéndome durante el día en Twitter y en aplicaciones que nada más están gastando el tiempo. Especialmente Twitter, que ahora son puros memes y estupideces. Pero lo que más me duele es el potencial perdido. Este es mi tiempo en pantalla, un promedio casi diario de constantemente aproximadamente 6 horas. 6 horas me la paso en el teléfono. 6 horas, o sea, duermo 8 horas. Teléfono 6 horas, pon tu comida, desayuno, traslados, unas 2, 3 horas, 17, 18 horas al día prácticamente no estoy siendo productivo. Vamos a decir que 2 de esas 6 horas del teléfono quizás sí sean algo de trabajo, pero aún así es demasiado. Y otra vez me duele admitirlo, pero soy ese güey que siempre dice que no tiene tiempo para hacer nada. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Vean esta panza, no estaba ahí antes. Me canso subiendo un piso de escaleras. O sea, el decir que no tengo tiempo para hacer ejercicio cuando estoy desperdiciando 6 horas en el teléfono y solamente necesito una de esas horas para salir a caminar o ir al gimnasio, mínimo leer un libro y retener algo de información valiosa. Ayer me la pasé 1 hora en Instagram viendo memes. Sí, en el momento me reí, me divertí, quizá me distraje, pero ahorita no me acuerdo de ni un solo video que vi. Hace un par de semanas empecé a hacer senderismo aquí en Monterrey. Subir montañas caminando es un muy buen ejercicio, sudo bastante y te sientes saludable. Pero no solo físicamente, sino mentalmente también. Estar en la montaña enfocado solo en subir y en sobrevivir hace que se te olvide todo el estrés del trabajo y los problemas que tuviste durante el día. Respiras aire fresco, estás en otro lugar, otro entorno y siento literalmente cómo mi mente descansa y se libera. Sé que suena ridículo para los que hacen ejercicio constantemente, pero yo no he hecho ejercicio constantemente en como 7 años. Y 1 hora de ir a hacer senderismo, acabo de buen humor, acabo tipo sudando, me siento saludable, o sea, mentalmente tengo más claridad, todo está mejor y nada más me toma 1 hora. Lo estoy haciendo una vez a la semana, que no es ni cerquita de suficiente, pero es algo al menos. Y esta semana fallé porque no tengo tiempo. Pero aparentemente sí tengo tiempo para desperdiciar 6 horas en el teléfono. De repente también mi esposa se queja que no convivimos mucho y también me duele aceptarlo. Se me hace increíblemente hipócrita y estúpido de mi parte gastar 6 horas en el teléfono cuando pudiera gastar 4. ¿Ok? O sea, que todavía es mucho, pero si gasto 4 horas en el teléfono en vez de 6 y le dedico 1 hora a mí mismo para hacer ejercicio y estar saludable física y mentalmente y le dedico 1 hora para estar más presente con mi familia y seres queridos, mi vida estaría infinitamente mejor. Yo haciendo este video sé que es un hecho y aún así
no lo hago. Llámalo déficit de atención o estrés o trabajo o millennial. No sé cuál es el problema. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Entonces, debido a mi increíble fracaso y debilidad, voy a armar un sistema que voy a empezar hoy mismo y te voy a compartir los resultados en un mes. Necesito reglas concretas, un sistema armado, y tener ese tipo de accountability con este video público también me va a ayudar bastante. Pensé primero en dejar el teléfono por completo para detox completamente sin teléfono un par de semanas, pero la verdad no es realista eso. Es una herramienta muy importante, o sea, necesito mapas, necesito pedir Ubers, comunicarme con otra gente, llamadas de negocios. Entonces, no voy a dejar el teléfono por completo, pero sí voy a hacer muchos cambios drásticos y ya que mejore, veo si regreso ciertos aspectos. Pero estuve pensando, entonces, mi meta es reducir ese número de 6 horas en promedio que he tenido los últimos meses a 2 horas en promedio por día. De todo mi historial que he checado casi el último año, creo que ni una sola vez he logrado ver el número de horas en el teléfono que sea menos de 3, o sea, que sea 2 y algo, nunca lo he visto. Entonces, esa es la meta. Si puedo recuperar 3 o 4 horas al día, eso es suficiente para hacer ejercicio y pasar más tiempo con mi familia y amigos. Y nada de excusas, es que gasto tiempo en ir al gym. No, puedes hacer ejercicio en tu casa. Es que es importante. No, es importante. O sea, si no ves el teléfono en un día, no pasa nada. Entonces, después de meditarlo durante un vuelo de 10 horas donde no tenía wifi, estaba regresando de Londres, o sea, me tomó estar encerrado en un avión sin internet por 10 horas para poder finalmente tomar acción, y escribí estas 5 reglas. Número 1, redes sociales, bye. Las voy a desinstalar de mi teléfono por completo. Ya intenté en el pasado poner timers, poner tiempo en pantalla, poner limitaciones, ciertas horas. Soy débil, no puedo. Si están ahí, las voy a abrir. Es como chocolates. O sea, si hay chocolates en la mesa, me los voy a comer. Entonces mejor que no haya chocolates por completo. Si logro tener algo de disciplina, quizá las instale otra vez después. Pero por ahorita las voy a borrar completamente de mi teléfono. Es más, vamos a hacerlo juntos ahorita, ¿ok? Entonces voy a grabar pantalla. Aquí está mi teléfono. Entonces, vámonos a... Aquí, mira, aquí tengo mi folder de redes sociales, ¿ok? Empezando con TikTok, bye. No lo necesito. TikTok, adiós. Eliminar app por completo, sí. Discord, la verdad nunca la uso, pero la voy a quitar también. Bye. Business Suite, para checar estadísticas de Facebook, bye. Facebook, bye. Tenemos por acá Instagram. Adiós. Threads. Años de no usarla, pero vamos a quitarla. Twitter, yo creo que esta es la que más me duele, pero la vamos a quitar por ahorita. De YouTube ahorita hablo porque eso viene más adelante. Ahora, esto no significa que voy a desaparecer de redes sociales. Es mi trabajo, entonces van a seguir viendo tweets míos, historias mías. Tengo redes sociales de Tech Santos en un iPhone que se queda en el estudio. De hecho, lo llamamos el iPhone del estudio. Ahí están dadas de altas todas las cuentas de Tech Santos y de ahí subo historias y cosas cuando estoy aquí en horario laboral. Solamente usaré ese teléfono para subir contenido y mi equipo también me va a estar ayudando a subir contenido. Entonces no voy a desaparecer, pero en mi teléfono personal ya no tengo esas redes sociales. Número 2, notificaciones, ¿ok? Vean esto. Me llegan notificaciones de YouTube, Disney Plus, podcasts, Rappi Card, güey. O sea, ¿qué es eso? Sácate de aquí. Facebook, CapCut, literalmente el 80% de notificaciones son estupideces y cada vez que me llega una notificación volteo a ver el teléfono y muchas de esas veces agarro el teléfono y mágicamente acabo viendo memes en Twitter o TikTok. Voy a apagar todas las notificaciones excepto lo esencial. Eso incluye grupos de WhatsApp también. Regla número 3, esta me va a doler muchísimo, pero voy a borrar la aplicación de YouTube Studio. Es donde entro para ver cómo va el canal de Tech Santos, las vistas, cómo voy de dinero en este mes. No está saludable tener esto en mi bolsillo todo el día, es estrés puro cada vez que la abro. Entonces, si necesito revisar algo, lo veo en la computadora. YouTube la voy a dejar, es la única que voy a permitir por ahorita. Lo mismo con el correo electrónico. Tiendo a pensar que hay correos electrónicos de vida o muerte, pero la neta no, o sea, solamente voy a revisar correos electrónicos en la computadora,
en horario laboral. Regla número 4. Cuando salga a hacer ejercicio, a caminar, a pasear al perro, lo que sea fuera de mi departamento, que sea caminando, o sea, que sea temporal de 1 o 2 horas, no me voy a llevar el iPhone. Voy a depender del Apple Watch. Ya tengo 4G en el Apple Watch, por fin. Entonces, cualquier emergencia, si es que me conoces, me pueden marcar y si estoy en esas sesiones donde estoy haciendo ejercicio o algo, puedo contestar llamadas de emergencia en el Apple Watch sin problema. Y por último, regla número 5 y probablemente la más importante, no usar el teléfono en cama. Voy a cambiar mi estación de carga en vez de que esté al lado de mi cama a que esté en mi cocina. Sí, en mi cocina. Ya intenté ponerlo del otro lado del cuarto y ahí mira qué pasa. Me paro, lo agarro y me vuelvo a acostar en la cama. Soy demasiado débil, entonces necesito medidas extremas. El plan es, todas las noches después de cenar en la sala o en el comedor, voy a dejar mi iPhone cargando en la cocina. ¿Cómo me voy a despertar? Con el Apple Watch. Aquí también me va a ayudar el Apple Watch. El Apple Watch tiene su alarma y me despierta y me encanta, y también tiene contactos de emergencia. En caso de que alguien me marque en la noche, lo voy a escuchar en el Apple Watch. Entonces puedo dejar el iPhone en la cocina y en la recámara nada más voy a permitir el Apple Watch. ¿Y qué voy a hacer en la cama si estoy aburrido? Leer. Hace como 3 meses compré estos 3 libros y voy a la mitad del primero. Entonces, en vez de mi estación de carga, estos 3 libros van a estar al lado de mi cama. Y así, cada vez que me aburre en la recámara, voy a agarrar uno de estos libros. Por si les interesa, son libros que me han recomendado mucho. Atomic Habits, que ya estoy por terminarlo, está increíble. The Creative Act y The Psychology of Money, que son los que voy a leer después. Esperemos. Por si algún milagro me acabo estos libros, dejen recomendaciones abajo en los comentarios. Quiero ver qué más leer que pueda aportar a mi vida. Ahora, este video es, a pesar de que lo estoy haciendo público, es para mí. Más que nada es egoísticamente para mí. Necesito tener la evidencia de que este es el plan, estas son mis reglas, y ver si lo cumplo. Ahora me dará pena contigo si es que no lo cumplo. En un mes me estoy comprometiendo para hacer otro video y les voy a platicar el progreso que tuve y si funcionaron o no estas 5 reglas que establecí. O quizá pueda hacer una pequeña actualización en 2 semanas. No sé, dejen un comentario aquí abajo a ver qué está mejor. Creo que un mes está mejor como para ver el promedio de uso de todos los días. Entonces, mis 5 reglas para intentar bajar el consumo de pantalla en mi teléfono de 6 horas a 2 horas es: número 1, quitar todas las redes sociales de mi teléfono. Número 2, quitar todas las notificaciones menos las esenciales. Número 3, quitar YouTube Studio y no checar el correo electrónico en el teléfono, solamente en la computadora. Regla número 4 es cada vez que salga de mi departamento a hacer ejercicio o a pasear al perro, no llevarme el teléfono, solamente depender del Apple Watch si es que salgo temporalmente del departamento. Y número 5, el teléfono no va a entrar a mi recámara, solamente el Apple Watch va a entrar a mi recámara. Esas son las 5 reglas. Y si me quieres acompañar en este detox de teléfono inteligente, estás más que bienvenido. Haz tus propias reglas o cópiate de las mías o ajustalas a tus necesidades. Mi promedio el último mes, como pueden ver, es de 6 horas diarias. La meta es que el próximo mes mi promedio diario sea de 2 horas. Ya es tiempo de que hiciera algo sobre esto y estoy emocionado. Bye, teléfono. Lo quería hacer para el video, pero no se rompió, todo está bien. Pero sí, en serio, 5 reglas. No voy a fallar. Nos vemos en un mes.